Hola amigos y amigas, mi nombre es Natalia Gordillo, estamos aquí en la Quinta Porra con una invitadaza, Emilda Valderrama, Enlace Nacional de Derechos Humanos, ¿sí? Nos va a contar un poco sobre su experiencia como enlace de derechos humanos y también las rutas de acción que todos los militantes de la Colombia Humana van a tener para los casos donde pues se viole algún derecho humano, ¿listo? Bueno, Emilda, cuéntanos un poco qué hace el Enlace Nacional de Derechos Humanos. Bueno, muchas gracias Natalia, muchas gracias a los organizadores de este espacio, a la Quinta Porra. El Enlace de Derechos Humanos es una ramificación, está reglado en el capítulo sexto, artículo 26 de nuestros estatutos. Este enlace hace parte de la Junta y actúa a nivel nacional. Nosotros fuimos elegidos por Asamblea Nacional el 18 de noviembre de 2021 y el Enlace Nacional de Derechos Humanos, ¿qué hace? El Enlace Nacional de Derechos Humanos orienta a la militancia de nuestro movimiento para indicarle las rutas y la forma como debe hacer valer sus derechos cuando están siendo vulnerados por la misma militancia o por motivo de esta. Quiero dejar claro que es solo al militante de la Colombia Humana. Nosotros somos competentes y tenemos conocimiento cuando a la militancia, a la militante, al militante de la Colombia Humana se le violan los derechos por el solo hecho de pertenecer a la organización. Eso es bien importante. Eso es lo que nosotros hacemos. Tratamos de que las autoridades, que son las encargadas, las que tienen la obligación de proteger los derechos fundamentales y de diseñar las políticas públicas en materia de derechos humanos, estén al tanto de que toda la ciudadanía ejerza sus derechos libremente y en garantía a los preceptos constitucionales. Muchas gracias, Emilda. Bueno, hablando un poco respecto a cómo los militantes dentro de la Colombia Humana muchas veces por ser militantes pues se ven violentados, ¿cierto? Como tú ya bien lo decías, por el simple hecho de pertenecer a una organización, digamos, alternativa, o en este caso, digamos, progresista. Entonces, ¿cómo ha sido enfrentar, cierto, esta situación a nivel nacional con las distintas situaciones que puedan, digamos, enfrentar el partido respecto a garantizar que se cumplan los derechos de cada uno de los militantes? Bueno, pregunta importante. A nosotros no nos ha sido fácil como movimiento socialista, progresista, no nos ha sido fácil ejercer la democracia libremente. Hemos sido muy afectados, hemos sido muy estigmatizados, se nos han violado los derechos. Nosotros tenemos cifras de violaciones altas, las denuncias en materia de derechos humanos son altas y la verdad es que nos hemos visto muy afectados sobre todo por delitos, por ideologías políticas. Eh, Nosotros orientamos al militante, pero también estamos al tanto de exigirle a las autoridades que nos protejan, que nos defiendan. Y efectivamente hemos hecho varios llamados a la Defensoría del Pueblo, que hemos sido muy bien atendidos por esta institución, al Ministerio del Interior, que en ese momentico ya estableció un programa que lo tiene en marcha. El programa se llama Demos Rutas, que está dirigido a toda la población colombiana, o sea, no solo a la militancia de la Colombia Humana, sino a toda la población colombiana, y tiene como objetivo garantizar un ejercicio transparente, en paz, un ejercicio democrático frente a las elecciones que se aproximan, las elecciones territoriales. Nosotros como movimiento debemos acogernos a estas pautas brindadas por las autoridades. El Ministerio del Interior convoca a todas las autoridades que tengan que ver con la materia, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría,
a la fuerza pública, a las fuerzas militares y de policía, para que fijen unas rutas de protección de los derechos y se pueda garantizar un ejercicio pleno de la democracia en los territorios. Y tú sabes que o no sé, la militancia debe saber de que nosotros debemos acogernos a estas rutas que fijan las autoridades, porque ellas son las que están investidas de jurisdicción y de todas las funciones para defender los derechos humanos, y que por mandato constitucional, el artículo primero de la Constitución Nacional, el artículo que habla que Colombia es un Estado social de derecho, por el artículo segundo, que habla de la responsabilidad que tiene el Estado de cuidar sus ciudadanos, del artículo sexto de la Constitución y del artículo 93, que habla de los tratados internacionales que deben ser acogidos por Colombia y que tienen que ver con los derechos humanos. Entonces, es a estas autoridades a que nosotros le debemos exigir el cumplimiento de sus obligaciones como responsables de la vida, honra y bienes de todos los habitantes de nuestra Colombia. Nosotros tenemos una legislación especial, que es la resolución 1072 de 2018, donde específicamente protege a los militantes de la Colombia Humana, y nosotros hemos instalado, con base a esa resolución, hemos instalado en 2 ocasiones la mesa técnica para hacer valoración con el Ministerio del Interior de cómo se está ejerciendo la política en este movimiento, y el Ministerio del Interior nos ha escuchado. Y es importante saber que el Ministerio del Interior, esta resolución la ha incluido en su plan nacional. Es decir, como Ministerio del Interior, ellos tienen que planificar no solo para la Colombia Humana, ellos tienen que generalizar su planificación y sus programas de protección. Entonces, nosotros debemos estar atentos a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Debemos estar atentos a la normatividad que emitan todas estas autoridades, y debemos estar atentos a este tipo de programas que acaba de lanzar el Ministerio del Interior, para asimismo saber cómo vamos a reclamar nuestros derechos y ante qué autoridad debemos acudir. Bueno, hace un rato hablábamos de las distintas rutas que existen ahorita para garantizar, digamos que el derecho a la militancia, ¿sí? Al activismo de manera en paz, porque como tú bien lo decías, pues estamos en un Estado social de derecho que debe garantizar nuestros derechos, y pues también, digamos, con esta idea tan bella de la paz total, ¿no? De cómo comenzamos a construir paz en los territorios, garantizando que cada una de las personas que hacen algún tipo de trabajo político o social puedan tener un entorno pues seguro para ejercer esa lucha o ese activismo político. Entonces quiero que nos cuentes un poco, Emilda, esas rutas que ahorita existen dentro de la Colombia Humana. Hablábamos, por ejemplo, la ruta de mujeres, ¿cierto? Que es muy importante, ya que las dos reconocemos que pues ser mujer en Colombia es un poco complejo en la medida en que estamos atravesadas por un montón de violencias que a veces no son tampoco visibles. Entonces quiero que nos cuentes un poco sobre esas rutas que existen actualmente dentro de la Colombia Humana para mitigar ese tipo de violencias a las cuales las mujeres estamos completamente enfrentadas. Bueno, nosotros tenemos unas rutas para cada materia. Hemos establecido unas rutas. La ruta de mujeres, basadas en la resolución 085, porque nosotros todas las rutas y todas las pautas las damos basadas en la ley. Nosotros cogemos la ley y miramos qué establece la normatividad en relación a determinada materia. Entonces, nosotros tenemos una ruta para mujeres, tenemos unas rutas para militantes y tenemos una ruta para candidatos. Hablemos de la ruta de mujeres. Sí, las mujeres tienen un tratamiento especial en el CERREN, en la UNP. Sin embargo, las mujeres deben denunciar el hecho ante la fiscalía, deben recaudar las pruebas, deben solicitar de acuerdo
al riesgo que corran, se les hace un estudio, se les hace un estudio de seguridad o de riesgo, valga la redundancia, y de acuerdo a ello, la UNP, de manera sabia, con sus profesionales, determina si amerita o no la protección. Pero las mujeres, nosotros sabemos que tienen un tratamiento especial porque históricamente, como tú dices, hemos sido muy afectadas por las costumbres machistas o por otro tipo de circunstancias que nos han afectado. Yo considero que hay legislación abundante en materia de derechos humanos para las mujeres y nosotros debemos pegarnos de ella. Eso sí, debemos tratar de tener las evidencias para que los hechos sean probados. No son sobre imaginaciones, no son sobre supuestos. Nosotros debemos aterrizar en unas pruebas que sean contundentes para que la autoridad para que podamos tener éxitos en las denuncias que hacemos. Esa es mi recomendación, pero ahí nosotros a cada rato publicamos las rutas de las mujeres y están pues en las páginas de nuestro movimiento. Sí, la ruta en relación a los militantes, pues es muy generalizada, es pues pertenecer al movimiento Colombia Humana, hay que probar eso, hay que probar de que la causa de la violación es por ser militantes de la Colombia Humana, hay que aportar la cédula de ciudadanía, hay que aportar las pruebas, acudir a la fiscalía si se trata de un delito penal, porque esto también se divide por competencias. A veces la violación es contra niñas o niños, entonces hay que acudir a bienestar familiar. A veces el primer responsable de la seguridad de una persona son las alcaldías municipales, las secretarías de gobierno, las secretarías departamentales, la Casa de Justicia. Tenemos a cualquiera de esas autoridades podemos acudir, pero debemos acudir con las pruebas y recordarles que en materia de candidatos se tienen unas cualidades para poder entrar a proteger. No a toda persona se protege. Un candidato debe estar inscrito como candidato en la registraduría, debe estar inscrito primeramente en un movimiento, de tener el aval del movimiento. Y hay una novedad, y es que el hecho de usted ser precandidato y estar inscrito como precandidato, desde ahí empieza la protección. Debe tener ciertas cualidades, pero de todas maneras, las rutas, esta diversidad de rutas que establece la Colombia Humana, generalmente se basan en colocar la denuncia ante la fiscalía, porque ellas si es penal, y si no es penal, entonces ante las autoridades que anteriormente les mencioné, porque ellas son las encargadas de velar por la vida, honra y bienes de nuestros habitantes. ¿Nosotros qué hacemos? Los orientamos para que las autoridades respondan y en un momento dado requerir a las autoridades para que ellas cumplan con ese deber de protección. Sí, bueno, digamos que hablando también de derechos humanos, pues creo que va de la mano con la construcción de la paz, ¿sí? Con la idea de la construcción de la paz total y pues una de las banderas de este gobierno, o más bien, digamos, hacemos parte del partido de gobierno que tiene esta bandera de la construcción de la paz. Entonces, Emilda, no sé si nos puedes dar un mensaje, o le puedes dar un mensaje a la militancia sobre seguir construyendo la paz, ¿cierto? Garantizando pues la defensa de los derechos de cada uno de los militantes, de las mujeres que participan en política, pero que también, digamos, asumen una responsabilidad en la medida de seguir construyendo desde los afectos, el amor, el cariño, esta gran, digamos, bandera del gobierno que es la paz total. Sí, bueno, pues el consejo como ser humano que yo doy es ser tolerante frente a ciertas circunstancias que se presentan, pero el programa de la paz es un programa institucional, que es el gobierno el que debe diseñar y efectivamente está dentro del plan Demos Ruta establecido por el Ministerio del Interior y las bases de este plan. En las bases de este plan, el Ministerio del Interior menciona lo de la construcción de la paz.
Es uno de los objetivos del Ministerio del Interior y establece, me voy a permitir leerlo, establece cinco ítems que incluye el tema de la paz. Y el primero es la seguridad humana, el segundo es la transparencia electoral, el tercero la tolerancia y el respeto por el opositor político, la prevención de la financiación ilícita de las campañas y los diálogos constructivos de paz. Es responsabilidad del gobierno y el gobierno está asumiendo este tema. Entonces, más bien la respuesta se la trasladaría al Ministerio del Interior, que veo que a través de este programa está incluyendo lo de la paz. Bueno, Hilda, muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, que desde la Quinta Porra pues encuentran un espacio para tener voz. Y a ti, Emilda, por estar en este espacio, por contarnos un poco también de la labor tan importante que es la construcción de la defensa de los derechos humanos y que por tanto pues aporta a la construcción de la paz. Entonces, te abrazo y muchas gracias por estar en este espacio llamado la Quinta Porra. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al espacio, muchas gracias a los oyentes y los invitamos a que construyamos paz.